Durante más de 25 años, Mao Zedong gobernó a un cuarto de la población mundial. Convirtió a China, una nación atrasada, en uno de los países más poderosos del mundo. Yo diría que era un genio, e incluso los que se oponían a él, los que le criticaban, dirían lo mismo. Detrás de un muro de silencio, sabemos que presidió la muerte de millones y millones de sus compatriotas. Mao se parecía más a Stalin que a Hitler, pero fue responsable de muchas más muertes que cualquiera de los dos. Gobernó como si fuera un emperador, pero seguía siendo un hombre sencillo. Sabemos que no le gustaba lavarse, que se frotaba con toallas húmedas cada noche, y sabemos que nunca se lavaba los dientes. Vivía como un campesino. Esta es la historia de un hombre que en vida fue considerado como un dios, pero que en el futuro sería juzgado como uno de los dictadores más sangrientos del siglo XX. Mao Zedong. China, el último bastión importante del comunismo en el mundo. Durante más de 50 años, la historia del país ha estado dominada por la sombra de un hombre, Mao Zedong. Se revela como el padre fundador de la China moderna, el hombre que convirtió el marxismo en maoísmo y que dio al pueblo chino una nueva dignidad y respeto. La gente creía que Mao Zedong les traería la felicidad. Hay una canción popular llamada El Este es rojo, que dice: el Este es rojo, el sol es reciente, Mao Zedong ha aparecido en China. Mao procedía de una familia de campesinos. Sus padres y sus abuelos poseían una parcela de 1,5 hectáreas en la población de Shaoxanshang. Es una pequeña población en la provincia de Hunan, al sur de China. Fue aquí, en esta casa que ahora es un museo, donde nació Mao el 26 de diciembre de 1893. China era una sociedad feudal, donde una pequeña élite vivía bien y millones apenas podían sobrevivir. En las ciudades se extendió la adicción al opio. En el campo, los señores feudales gobernaban como si fueran reyes e imponían salvajes impuestos. Las revoluciones campesinas eran frecuentes y se las reprimía cruentamente. La vida era dura y brutal. La familia de Mao era de mejor condición social que otras muchas. Su padre, Mao Zedong, era un hombre que se había hecho a sí mismo, de marcado temperamento, que creía en las virtudes del trabajo duro y a menudo pegaba a sus hijos. Mao y sus 2 hermanos pequeños eran más felices junto a su madre Wen Chimei, una budista analfabeta pero entregada que intentaba protegerles. Mao tenía una relación muy estrecha con su madre. Pasaba mucho tiempo discutiendo con su padre y en sus últimos años, cuando fue a visitar la tumba de sus padres, Mao dijo que su madre había sido mucho más importante para él de lo que fue su padre. A la edad de 6 años, el joven Mao ya trabajaba duro durante horas en los campos de su padre. Recibió una corta educación y para cuando cumplió los 13 años ya trabajaba a jornada completa en la granja de su padre. Cada vez era más impaciente. No tenía educación, pero tenía una ambición que él ignoraba. Y esta era una muy buena combinación. No sabía qué hacer consigo mismo, pero siempre tenía un apetito voraz por la lectura
y un espíritu de aventurero radical. Cuando tenía 14 años, su padre arregló su matrimonio con una muchacha de la localidad, pero Mao por aquel entonces ya sabía que quería escapar de la vida local y nunca la aceptó ni vivió con ella. Tres años más tarde, cuando tenía 17, finalmente se fue de casa. Tomó un barco hacia la ciudad de Kansha, capital de la región, donde decidió asistir a una escuela. Casi inmediatamente se vio envuelto en una revolución. Durante años, China había estado gobernada por una monarquía corrupta e incompetente. El país se desmoronaba. La monarquía fue derrocada por el movimiento republicano moderno dirigido por Kuomintang, o el Partido Nacional. Mao se unió a la agitación, aunque en Shansha había una calma relativa. Se apuntó a la Universidad de Magisterio y como gesto de apoyo hacia la revolución se cortó la tradicional coleta china, gesto que hasta entonces había sido considerado como un delito capital. Había bandas armadas y bandidos. Era una época en que una juventud patriótica vagaba por toda China. Se unió al movimiento estudiantil. Soñaba con una nueva China. Creía en la importancia del bienestar físico. Sabemos esto porque uno de sus amigos de juventud escribió un libro sobre el tiempo que vivieron juntos y sobre cómo Mao le convenció a él y a algunos otros para recorrer el campo durante las vacaciones, cruzando ríos y atravesando montañas, porque pensaba que si la gente joven era la que iba a salvar a China, tenían que estar sanos y fuertes para lograrlo. En 1918 recibió el título de maestro. Tenía 24 años. En ese mismo año su adorada madre moría. Ahora ya no le quedaba ningún incentivo para volver a casa y se marchó a la capital, Beijing, para buscar trabajo. La ciudad estaba llena de gente joven intentando ganarse la vida. Mao tuvo dificultades para encontrar trabajo, pero al final encontró un puesto humilde en la universidad y se mudó a una habitación que compartía con otras 7 personas en la parte pobre de la ciudad. Mao era ayudante en una biblioteca de Beijing y creo que para él esto fue lo más cercano a la educación universitaria. Los estudiantes, los otros estudiantes, le trataban con desprecio. También el nivel de este puesto le frustraba enormemente. Fue en ese momento, al mezclarse con los estudiantes, cuando Mao oyó hablar de la revolución comunista en Rusia y se quedó fascinado. Parecía ofrecer nuevas esperanzas para los campesinos oprimidos de su propio país. Mao se convirtió en un marxista revolucionario y miembro inaugural del Partido Comunista Chino. Se trataba de un pequeño grupo, y Mao era, digamos, como el representante de las masas, por decirlo de alguna manera, y nadie le tomaba en serio en absoluto. Mao volvió a la provincia de Hunan para predicar el comunismo entre los campesinos. Con él se llevó a su nueva esposa, la hija de un antiguo profesor suyo. Pero le quedaba poco tiempo para la vida familiar. China entonces estaba gobernada por un violento anticomunista llamado Chiang Kai-shek. En 1927 abatió a sus oponentes radicales. Miles de comunistas fueron brutalmente aniquilados. A muchos les dispararon y golpearon. Mao huyó junto con su familia y un grupo de lucha comunista a las inaccesibles y lejanas montañas de Jiangxi, al sur de China,
un lugar que él conocía desde su juventud. Tenía casi 40 años, era un hombre perseguido y había una recompensa por su cabeza de $250.000 de plata. Iba a erigirse como la figura revolucionaria más importante de China. En las lejanas colinas de Jiangxi, los supervivientes del Partido Comunista se reagruparon. Mao y sus camaradas eran proscritos con un precio por sus cabezas. Tomaron las tierras y empezaron a construir una base militar. A finales de los años 20 ya habían conseguido una estable cantidad de seguidores. Mao estaba en su elemento, le encantaba el movimiento, el peligro y la emoción continuos. Pero sabía que el gobierno de Chiang Kai-shek no tardaría mucho en atacar. Mao y otros comunistas se dieron cuenta de que habían construido un ejército poco a poco y con mucha dificultad, porque los campesinos no querían ser guerreros, solo querían ocuparse de sus tierras, cuidar a sus familias. Y a Mao le resultó muy difícil formar un ejército, pero paulatinamente sí que lo logró en diversas bases militares, y esto suponía una amenaza. Mao estaba aprendiendo a ser un organizador hábil y despiadado, aunque lo ocultaba detrás de una fachada de carácter encantador. Mao rezumaba una especie de sencillez básica. Llevaba ropas humildes. Su ropa estaba llena de quemaduras de cigarrillos. Se rascaba en público. Hacía todo tipo de, cometía todo tipo de vulgaridades encantadoras. Y esto hacía que la gente se sintiera muy a gusto, e incluso a veces superior a él. El comunismo se había convertido en una amenaza que el gobierno no podía ignorar. Y en 1930, Chiang Kai-shek atacó. Los comunistas eran muy inferiores en número y en armas, y si confiaban en las tácticas militares convencionales, serían aniquilados. Fue entonces cuando Mao escribió su famoso Tratado Militar de Guerrillas. Nunca dejes que el enemigo tome la iniciativa. Retírate cuando avance. Ataca cuando descanse. Una de las primeras víctimas fue la esposa y compañera de Mao, Yang Kai-hui, que murió en un combate de guerrillas. 6 meses más tarde, cuando las tropas del gobierno se acercaron, Mao se volvió a casar. Su nueva esposa era una guerrillera llamada Hol Sei-chen, pero fue un matrimonio que vivió en constante fuga. En 1934 había casi 1 millón de soldados del gobierno rodeando el campamento comunista. Incluso la guerra de guerrillas se hizo imposible. Los comunistas aceptaron su derrota y se vieron obligados a retirarse. A medida que se retiraban, discutían sobre qué harían después. La mayoría de los líderes quería realizar su última hazaña heroica. Mao, casi completamente solo, se opuso a ello, y después de semanas de retirada, afectado por las derrotas militares, se vio obligado a comparecer. Eligió justo el momento oportuno, cuando todo el mundo estaba harto. Habían recorrido cientos y cientos de kilómetros sin saber dónde iban, y él vio este momento como la oportunidad de llevar a cabo una confrontación y convertirse en el líder. Fue una confrontación histórica, el momento en que Mao se convirtió en el líder incuestionable. Partiendo desde el sur, desde Jiangxi, en la mayor retirada de la historia militar, un viaje de unos 10.000 kilómetros atravesando China hasta Shanxi en el norte. Fue conocida como la Larga Marcha. Los ataques que recibían los soldados comunistas eran constantes durante todo el viaje, y el precio a pagar fue alto. De las 100.000 personas que partieron, solo sobrevivieron menos de 20.000.
Pero la larga marcha salvó a los comunistas de una muerte segura y convirtió a Mao en una leyenda viviente. En la escuela aprendíamos cómo Mao y el Ejército Rojo escalaban montañas nevadas y las cruzaban. Eran muy heroicos. Sacrificaban sus vidas por China y también por la liberación del pueblo chino, por supuesto. Un año más tarde, en 1936, el líder comunista se refugió en la aislada ciudad del norte de Yenan, demasiado lejana para que las fuerzas del gobierno les alcanzaran. Entonces, igual que ahora, Yenan era una ciudad pobre dedicada al comercio y rodeada por escarpadas montañas, y olvidada por los sucesivos gobiernos. Mao y los demás líderes comunistas instalaron sus viviendas en las cuevas típicas de la región. A medida que el rumor de que había creado una nueva base se extendió, nuevos seguidores se añadían, atraídos por su fama de proscrito. Mao podía llegar a la gente tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Era un gran comunicador. Pero también tenía una cierta habilidad para escoger el lugar donde contar su historia. En Yenan especialmente, lo hacía fuera de la ciudad, con las cuevas donde vivía la gente a sus espaldas. Y el estado primitivo de estas cuevas implicaba que había una necesidad de renovarlo todo. El sonido de los caballos, el ruido de los equipos militares, los gritos de los soldados en la distancia, hacían, especialmente para la gente joven que llegaba a Yenan, que todo resultara mágico. Yenan pasó a ser una zona comunista liberada, y por primera vez en muchos años Mao tenía la oportunidad de comprobar por qué había luchado. Escribió poesías y también más minuciosamente sobre la política revolucionaria. Todos se sentían atraídos hacia él. Por sus discursos se podía interpretar que era mejor que los demás líderes comunistas. Los otros se habían formado en el frente o en Rusia, de modo que su nivel intelectual era diferente y no podíamos entenderles fácilmente. La mayoría de nosotros preferíamos a Mao. Mao explotaba su popularidad. Detrás de su fachada de gran líder, también había un mujeriego. Mao era muy popular, ya que exigía una rígida disciplina a sus oficiales con respecto a las mujeres y a los derechos de estas. Y él, a su vez, literalmente se aprovechaba de la situación. Era un famoso filántropo. Cuando llegaron los nuevos refuerzos, Mao comenzó una relación con una actriz llamada Yan Qin. Abandonó a su mujer por ella, y al año siguiente contraía matrimonio por cuarta vez. Permaneció junto a Yan Qin durante el resto de su vida, aunque tampoco le sería fiel. Solo más tarde quedaría claro que la crueldad de Mao era parte de su personalidad. En aquella época, a esta se le disculpaba por las presiones de la guerra. A finales de los años 30, las fuerzas de Chiang Kai-shek se habían trasladado desde el sur y estaban a punto de llevar a cabo un gran ataque. La ayuda llegó de un lugar inesperado. El antiguo enemigo de China, Japón, invadió China, cometiendo verdaderas atrocidades entre la población civil. Mao vio la oportunidad de forzar la alianza con las fuerzas de Chiang Kai-shek para luchar contra el invasor extranjero. Ocurrió en el momento justo. La invasión japonesa hizo posible que Mao obtuviera mayores honores, así como el apoyo popular, con el fin de lograr que Chiang Kai-shek desistiera en sus ataques contra los comunistas y formar un ejército contra los nipones. 3 años más tarde, China y Japón entraban en la Segunda Guerra Mundial.
Estados Unidos envió refuerzos y consejeros para ayudar a Mao a luchar contra los japoneses. Al final de la guerra, gracias a la ayuda norteamericana, los comunistas eran más fuertes y estaban mejor equipados que nunca. En 1949, después de una serie de batallas contra las tropas del gobierno, las guerrillas de Mao invadieron el país y entraron en la capital, Beijing. La revolución campesina había triunfado. Estados Unidos había ayudado sin saberlo a uno de los líderes comunistas más importantes del mundo. Mao tenía 55 años y era el líder de guerrillas de mayor éxito del siglo XX, pero tendría que enfrentarse aún a mayores retos. El 1 de octubre de 1949, en la plaza de Tiananmen de Beijing, Mao Zedong proclamó el nacimiento de la República Popular China. Esto suponía el final de 30 años de guerra civil.